Muy buenas, soy José Ibeas, nefrólogo intervencionista del Hospital Universitario de Partaulí y os voy a explicar cómo se hace un mapeo. Fijaros que lo más importante de un mapeo es, aparte de conocer bien al paciente, características clínicas, anatómicas, el contexto de antecedentes y la exploración física, lo más importante es establecer la estrategia de lo que vamos a mapear. Por eso es importante tener muy bien el esquema claro de lo que vamos a buscar. Fijaros que tenemos el brazo izquierdo, tenemos el brazo derecho y nos interesará ver las características de las arterias radial y cubital y todo el mapeo venoso vascular, todo el mapeo vascular venoso del antebrazo, del brazo, cefálica y basílica. ¿Qué hemos de mirar en el árbol vascular arterial? Pues el diámetro de la radial y el diámetro de la cubital, el pico de velocidad sistólica de la radial y de la cubital y el índice de resistencia. Y luego en todo lo que es el árbol de la cefálica me interesará ver pues cómo está el diámetro y la profundidad de los vasos en diferentes niveles. Es decir, que si yo tengo un diámetro distal de 2,5 y una óptima profundidad de 1,5, será lo que vaya a valorar yo para tomar decisiones. Por lo tanto, he de mirar en 3 segmentos el peor segmento desde el punto de vista de diámetro y profundidad a nivel distal, tercio medio y tercio proximal del antebrazo, lo mismo en el área de la cefálica del brazo y lo mismo en el área cefálica, en el área de la basílica del brazo. De este modo, pudiendo tener las velocidades a nivel de radial y el diámetro, el test de hiperemia y los diámetros en la zona distal de la zona distal aproximal del antebrazo, lo mismo en la cefálica en el brazo y la basílica del brazo, el lado izquierdo y el lado derecho tendré la anatomía para hacer una optimización de las dimensiones. Fijaros que si tengo diámetros muy límite, pues será contraindicado hacer una fístula. Si tengo unos diámetros que están en la zona intermedia, puede ser un color amarillo, y si está optimizado, pues en la zona verde. De esta forma tengo una cartografía total del árbol de acceso vascular. Entonces, estas mediciones arteriales, diámetros y velocidades y vasculares venosas de lo que es el árbol vascular de la vena me permitirá tener globalmente la toma de decisiones para hacer la mejor zona para hacer una fístula, sea distal, en el codo, con la arteria radial, con la arteria humeral o con cualquiera de las dos venas que tengo a nivel del brazo. Muy bien, pues esto que estoy contando lo vamos a ver desde el punto de vista práctico con el mapeo en un paciente en modo real. Bueno, vamos a comenzar a hacer el mapeo. Como os imagináis, pues previamente hay que hacer la anamnesis, la exploración física reglada y sobre todo no olvidéis nunca descubrir el torso para ver cicatrices, antecedentes de colocaciones de catéteres, marcapasos, etcétera, etcétera. Y una vez que hemos hecho toda la parte de revisión de antecedentes, medicación y exploración física, vamos al mapeo. Bien, en el mapeo, como os he dicho antes, en el esquema general, pues conviene que hagamos una exploración de todo el árbol vascular arterial y el venoso. Antes de empezar a tomar las mediciones, vamos a hacer una aproximación general de cómo está la estructura de todo el mapa anatómico arterial, luego el venoso, y luego tomaremos las mediciones, como habéis visto, de los diámetros de la parte hemodinámica y luego hacer la hipótesis de la mejor fístula que podemos hacer. ¿De acuerdo? Muy bien, el otro punto importante es dejar muy bien preseteada la máquina, es decir, dejar bien colocado el B, eso es la ganancia, el foco, la profundidad. El color te lo he preparado para saber cómo están los botones del PRF y la ganancia, y el Doppler ya veremos cómo insonamos con las reglas características de evitar no ir más de 60 grados y el tamaño de la muestra. Bien, empezamos del mapa anatómico. Fijaros que aquí vamos a coger ya y ajustar la profundidad, ajustamos la ganancia, ¿vale? Y ajustamos el foco. ¿Veis que es fácil localizar la arteria? Que veis aquí y hacemos un rastreo rápido para ver la arteria si se confirma que se encuentra la bifurcación, la fosa anticubital, como es así, y aquí veríamos el resto de la humeral. Si nos ponemos en la cubital, aquí veréis que vemos fácilmente la arteria cubital, que la tenéis aquí, subimos proximalmente y veréis que como esta arteria cubital se profundiza, damos más profundidad y se une con la arteria radial. Visto esto, vamos a hacer ya las mediciones. Nos ponemos en la arteria radial, como veis aquí, vigilamos que no haya imágenes sugestivas segmentales, etcétera, etcétera. Congelamos y medimos la arteria, desde la íntima hasta la íntima. ¿Ven? Una vez que hemos medido el diámetro arterial, pues nos ponemos longitudinal y miramos el... Con el color podemos localizar la arteria, acordados de que tenemos que tumbar la imagen, podemos ajustar el área de escaneo
Y aquí pues podemos aumentar un poquitín la ganancia para ver mejor el color. El PRF, si lo aumentamos, nos permitirá un gesto de las velocidades. Muy bien. Pues fijaros que aunque localizamos muy bien la arteria, lo que nos va a interesar a nosotros al final es tomar las mediciones. Por tanto, vamos a quitar el color, localizamos bien la arteria, ponemos el Doppler y entonces ajustamos el ángulo para que este ángulo esté a 60 grados respecto al vaso. Muy bien. Interesa que esté bien paralelo. Muy bien. Y así podemos coger la velocidad picosistólica. Que aquí la tenemos, que son pues 62 centímetros por segundo. ¿Vale? Vale, ahora vamos a medir la cubital. La cubital la tenemos aquí. Medimos el diámetro. 3,0. Ponemos longitudinal en la sonda. Ponemos el Doppler. Ajustamos la escala. Y aquí tenemos el pico de velocidad sistólica, como veis aquí, de 49 centímetros por segundo. Y congelamos la imagen. Vale, cerramos el puño bien fuerte y vamos a hacer el test de hiperemia. El test de hiperemia, como sabéis, necesita que estar pues, por lo menos unos 2 minutos. Localizamos la arteria radial, la encontramos aquí, ponemos el Doppler, ajustamos que se ponga bien paralelo el vector al vaso. Y ahora en este momento al paciente le decimos que con mucha suavidad abra, cuando le avisemos, la mano lentamente para ver el test de hiperemia. Muy bien, cuando quieras abrir la mano, ves cómo se modifica, como de un índice de resistencia de 1 cambia terriblemente. A ver, el árbol venoso, para eso ponemos un manguito. Recordar que lo ideal siempre sería pues hacerlo sin manguito, con manguito, para ver la diferencia en la modificación del diámetro. ¿Vale? Y en cualquier caso, la decisión vamos a tomarlas con el manguito puesto. Hacemos un vistazo de cómo es el mapa vascular. Fijaros que aquí estoy ahora la vena cefálica, recorro el antebrazo. Aquí veo cómo viene la perforante y esa perforante luego proximalmente está la bifurcación cefálica y basílica. La cefálica viene proximalmente y la basílica viene proximalmente. Por lo tanto, el mapa anatómico me ha servido para hacer una aproximación general de cómo está la estructura venosa. Vamos a hacer las mediciones que visteis en el esquema anterior. Me voy a la cefálica distal, como veis aquí. En la cefálica distal mido el segmento más límite que encuentre. Fijaros que está relativamente homogéneo en esta zona. Pues mido el diámetro y aquí tengo la vena cefálica distal que tiene 2,5. Tercio medio. Fijaros que aquí una colateral. Tercio medio. 2,6. Tercio proximal. 2,8. Aquí tengo la bifurcación y fijaros que aquí la comunicante cefálica que está aquí tendría un diámetro de 5,6. La cefálica distal 4,4. 4,5. La cefálica en tercio medio 4,6. La cefálica en tercio proximal 3,5. Y ahora voy a la basílica, que veis aquí, y la basílica, la comunicante basílica 4,6. En el tercio distal, fijaros que aquí de más profundidad se junta con la basílica que viene del antebrazo. 5,6. Y ahora fijaros que la basílica, como sabéis muy bien, pues tiene que unirse la vena humeral y de ver dónde se junta con la vena humeral. Voy proximal, voy proximal, voy proximal, voy proximal, voy proximal.
B proximal, y fijaros que esta basílica que tenéis aquí, habrá un momento en que las venitas satélites que veis aquí de la arteria humeral se juntará. Pero fijaros que llegamos a un estadio proximal y no lleva a juntarse. ¿Por qué es importante esto? Porque si se juntase previamente, me impediría hacer una superficialización. Por lo tanto, si quiero hacer una medición aquí ya, una vez que se une la basílica del antebrazo con la basílica del brazo, aquí sería la medición de la basílica distal, 4,9, tercio medio 4,3 y tercio proximal 4,3. De este modo, fijaros, tenemos un mapeo que me permite ver cómo están las dimensiones de las arterias radial y cubital. Fijaros que vemos las velocidades radial y cubital. Y fijaros que hemos visto el test de hiperemia, cómo se comporta la compliance de los pechos arteriales. Y por otro lado hemos visto los tres segmentos, la cefálica distal, tercio medio y tercio proximal de antebrazo, en la cefálica de brazo, tercio distal, medio proximal, y basílica tercio distal, medio proximal, teniendo en cuenta los dos comunicantes. Como tiene una anatomía apta pues, para plantearnos una fístula distal, nos plantearíamos hacer una fístula paraencefálica. Por lo tanto, en resumen, cuando hacemos un mapeo, hemos de conocer la anatomía arterial, la venosa, ver las posibles anastomosis que podemos hacer a nivel distal, a nivel de codo, encefálica, en basílica. Siempre tenemos la perforante también como otra última opción cuando a lo mejor no son buenas alguna de las dos, y a partir de aquí pues las posibilidades anatómicas nos permiten precisamente optimizar acceso vascular siempre hacia zona más distal. Fijaros que en 5 minutos podemos tener el mapeo de un brazo, podemos tomar decisiones y lo más importante es optimizar las características de la máquina a las características anatómicas sin olvidar nunca optimizar precisamente los principios físicos en todo momento y sobre todo, por ejemplo, cuando a lo mejor no tenemos unos vasos fácilmente visualizables, optimizando pues, el TRF, toda la ganancia, etcétera, etcétera. Fijaros al final que este mapeo es una combinación de las características anatómicas que tenemos que utilizar para hacer una cirugía sin olvidar nunca las prestaciones de ultrasonido. Y por lo tanto, espero que os haya servido todo esto de interés. Daros cuenta que estas son las prestaciones más útiles para trabajar en hipomultidisciplinar con el nefrólogo, el mapeo prequirúrgico de acceso vascular para garantizar su éxito y esperamos que lo disfrutéis y bienvenidos a Nefrología al Día.